Efesios 4, versos 31 y 32. Dice así la bendita palabra de Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. A todos mientras vivimos nos ocurren cosas, a veces cosas buenas, a veces cosas no muy buenas, a veces cosas malas o cosas terribles. Lo importante no es lo que te ocurre, lo importante es cómo reaccionamos a lo que nos ocurre. Eso es lo que hace la diferencia, la reacción que tú vas a tener frente a lo que te ocurre. Por ejemplo, si no nos ofendemos por un insulto que nos hagan, si no nos ofendemos por una injuria recibida, es probable que eso no nos hará daño. Proverbios dice que el sabio deja pasar la falta, pero el necio hasta brinca para agarrarla. Entonces es cuestión de qué es, ¿no? ¿Qué es la manera en que reaccionaremos nosotros? No es tanto lo que te ocurre como tu reacción. Y quiero hablar en esta mañana acerca de la amargura. La Biblia nos dice, quítense de vosotros toda amargura. Quítense de vosotros. Ahora, si nosotros permitimos que algún asunto que nos ocurrió entre en nuestro corazón y nuestra vida, entonces aquel sentimiento de injuria, aquel sentimiento de ofensa, deja de ser sentimiento y se convierte en resentimiento. El resentimiento no es otra cosa más que un sentimiento recocido. No es lo mismo comer frijoles que comer frijoles refritos. Está aquello recocido. Hay sentimientos que uno los recoce porque fue una injuria, fue un insulto. Si aquello no fuiste capaz de que te resbalara, entonces va a penetrar. Y al penetrar, crea en uno daño. Dentro de ti crea daño. Porque el resentimiento es como ponzoña, es como veneno, que si tú permites que aquello se extienda, te va corroyendo por dentro, va arruinando tu vida. Así que consideremos, ¿qué es el resentimiento? ¿Por qué es tan destructivo? ¿Qué efectos tiene en nosotros? ¿Cómo podemos nosotros tornar la amargura en perdón? Eso es lo que consideraremos en esta mañana. ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento es ese sentimiento profundo de disgusto o de enojo que tenemos por una ofensa pasada. No es una ofensa de ahorita, no, es pasada, donde te ofendieron y de verdad te ofendieron y te injuriaron y de verdad te injuriaron, pero aquello fue en tu pasado. Entonces el sentimiento de disgusto y de enojo te quedó. Ese es el veneno. Tus recuerdos de lo que ocurrió tienden a ser dolorosos porque recuerdas esa herida anterior. El resentimiento es el enemigo de toda buena relación. No hay buenas relaciones y resentimiento. Se excluyen la una a la otra. Y el efecto más dañino que el resentimiento tiene es la destrucción de la persona que lo tiene.
Cuando uno se aferra a lo que te hicieron, a lo que te hirieron, y es que no, es que no. Si te aferras a eso, bebes más veneno, bebes más ponzoña. Me contaba un compañero pastor que una vez fue a acompañar a un hombre que estaba muriendo. Y aquel era un hombre que nadie apreciaba, porque era duro, amargado, hosco. Y vivía en las afueras de la ciudad, un apartamento todo estartalado, ¿no? Era un hombre que nunca quería hablar con nadie, ni que nadie le hablara. Hasta los niños huían de él. Es mala señal si los niños huyen de ti, como es mala señal. Los niños huían de él. Y la gente se preguntaba por qué se había vuelto tan amargado, por qué se había vuelto tan malo. Algunos pensaban que a lo mejor tenía alguna culpa secreta y eso es lo que lo hacía ser así. Otros estaban seguros de que a lo mejor había cometido algún crimen horrible, algo, pero todos estaban equivocados. La sencilla verdad era que cuando él era joven, un amigo le había ocasionado un daño grave. Un amigo. Cuando era joven, estaba tan furioso que él dijo, lo recordaré hasta mi muerte. Y así lo hizo. Recordó aquello hasta su muerte. Le contó al pastor que estaba sentado junto a él, ¿no? En su lecho de muerte. Le dijo, he recordado eso cada mañana y he pensado en eso cada noche. He maldecido a ese hombre 100 veces al día. Y dice el pastor que luchando por respirar, continuó diciendo, ahora veo que mi amargura me ha comido el alma. Mi odio no lo ha lastimado a él lo más mínimo. Y solo Dios sabe cómo mi vida se ha convertido en un infierno. Terrible, ¿no? Porque eso es lo que el resentimiento puede hacer. Carcome por dentro, es como un cáncer, es como un veneno por dentro. Ahora, ¿por qué guardamos resentimiento? De todas las cosas malas y destructivas que pueden ocurrirnos, el resentimiento es una de las peores, porque produce amargura. Y dice la Biblia que por la amargura algunos han perdido la salvación. El resentimiento es como un microbio mortal, es como un virus que entra en nosotros y que lucha constantemente por tener dominio sobre nosotros. Ahora, ninguno de nosotros va razonablemente a albergar algún virus, un microbio mortal en su cuerpo, sabiendo que este microbio con el tiempo va a destruirle. Sin embargo, muchos cristianos se aferran al pecado del resentimiento. Se aferran a él, que es mucho más destructivo que cualquier microbio, que cualquier virus. Al ver el resentimiento, que es un pecado tan atroz, hacemos bien en preguntarnos, ¿por qué lo guardamos entonces? Pues existen razones. Primero, la gente guarda resentimiento porque siente que aquello es justificado. Por eso lo guarda. Es que justo lo que siento. Lo que me hizo fue terrible. Porque esto es lo que sucede cuando la Biblia dice que todo pecado es injusticia. Cuando alguien peca contra ti o tú pecas contra alguien, una injusticia es cometida. Cuando alguien peca contra ti, alguien cometió una injusticia en tu contra. Cuando tú pecas contra otro, tú cometiste injusticia contra otro. Cuando tú pecas, estás cometiendo injusticia contra Dios. Es injusto aquello que se está haciendo. Entonces, todo pecado
es una injusticia. Y eso es lo que a veces nos hace sentir de que fue aquello injusto lo que nos hicieron. Fue injusto. Y lo más probable es que tenga razón de que aquello fue injusto. Pero a veces el resentimiento nos hace sentir como tan justos moralmente que somos superiores a aquel que nos lo hizo. Y ese sentimiento de superioridad moral es lo que nos hace aferrarnos todavía a él. Porque fue injusto lo que nos hicieron. Es normal que yo esté resentido con este fulano. Normal. Porque al fin de cuentas lo que buscamos es justificar el resentimiento. Así que esto hace que formemos una imagen falsa de la otra persona. Construimos una imagen de esa persona, que no necesariamente es esa persona, sino que tú construyes esa imagen en tu mente. Y en tu mente esta persona es así, es en tu mente. Tú hiciste aquello. Y dejamos a un lado el cuadro total de aquella persona, donde eliminamos todas las cosas buenas o decentes que pudo haber hecho. Esas se eliminan. Y nuestra memoria se vuelve selectiva. Solamente nos acordamos de algunas cosas, de las malas, de las otras no. Y se vuelve selectiva. Y nos enfocamos solamente en la ofensa que esa persona nos hizo. Solamente ahí nos enfocamos. Entonces, pues alimentas eso. ¿Cómo se te va a ir? Segundo, nos hace sentir superiores. Cuando alguien hace algo que nos ofende o que nos hiere, tomamos hacia esa persona una actitud de superioridad. Nos decimos, yo jamás hubiera hecho eso. Nos gusta sentirnos superiores y por lo tanto nos aferramos al resentimiento. Tercero, a veces nos gusta llevar la cuenta. A veces nos aferramos al resentimiento con el propósito de tener algo para compensar cualquier otra ofensa futura. Y uno va notando, ¿no? Me hizo esto, me hizo esto. Y llevas la lista. Porque queremos poder decir en algún momento, puede ser que me haya equivocado o haya hecho mal en esto, pero tú me hiciste esto, esto, esto y esto. Es resentimiento. Hay quien a veces, en cuarto lugar, disfrutamos nuestro resentimiento. Parece increíble, pero disfrutamos nuestro resentimiento. Parece extraño, pero a veces mantenemos heridas abiertas por el placer que nos produce y mantenemos aquello abierto. Nos gusta cuidar tiernamente nuestra herida y a veces nos gusta sentir lástima por nosotros mismos después de que alguien nos ha ofendido. Y la herida la mantenemos abierta y la sobamos, ¿no? Y nos gusta aquello, extrañamente. Pero los resentimientos, mis hermanos, se transforman en amargura. De todos los pecados, el resentimiento es uno de los más extraños porque el fin del resentimiento es castigar a la otra persona, pero la otra persona nunca es castigada, el castigado eres tú. Es como pensar, voy a hacerle daño, me voy a tomar este veneno. Así es el resentimiento. Crees de que por tenerlo le haces algo a la otra persona que te dañó, pero no, es como querer hacerle daño o pensar hacerle daño a otro tomando tú el veneno. A veces la otra persona ni siquiera se ha dado cuenta que te ha hecho algo malo. A veces la otra persona ya ni se acuerda, está viviendo su vida como que nada. Y tú todavía estás encrispado por aquello. Y la otra persona ya ni recuerda nada. La amargura, hermanos, afecta la salud, afecta la mente, afecta la personalidad, afecta nuestra comunión con Dios. La amargura hace todo eso. Es veneno para el cuerpo. El resentimiento
te produce úlceras, alta presión y docenas de otras enfermedades. Algunos médicos han estimado que el 90% de las enfermedades tienen su origen en enojos, miedos, resentimientos y amarguras. De ahí vienen, donde la causa no es física, sino que la causa es espiritual y emocional. De ahí viene, esa es la raíz. Mantener la amargura en tu corazón te hace perder el sueño. Andas con un cansancio permanente, te deprimes, ya no disfrutas la comida, mata tu felicidad y poco a poco aquel resentimiento comienza a mostrarse en tu rostro, comienza a verse, comienzas a verte como una persona amargada. Así es como comienza a verte. O sea, lo de adentro empieza a manifestarse físicamente y se manifiesta en tu rostro. Desde el momento que uno empieza a odiar a una persona, te haces esclavo de esa persona. Ya no puedes disfrutar de tu trabajo porque esa persona controla tus pensamientos. Tus resentimientos producen tensión en tu cuerpo. Hasta que se te quiebran las muelas porque en la noche estás tenso, ¿no? Y aún eso estado así, hasta te duele las mandíbulas, las quijadas. Y el trabajo que antes disfrutabas, ahora duras penas. La amargura afecta la mente, crea depresión. La gente que está deprimida tiende a abandonar la vida, ya no vive. La amargura afecta a la personalidad. A veces un adolescente puede tener un profundo rencor contra un pariente y a veces dicen cosas como jamás perdonaré a esa persona mientras viva. Expresiones de este tipo, por supuesto, que nos libre Dios, que nos libre Dios de eso, porque esto afecta nuestra comunión con Él. En el Padre Nuestro, que el Señor Jesús nos enseñó, dijo, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. De la misma manera. Así que cuando tú oras así, estás diciendo, Dios, por favor, perdóname mis pecados, tal como yo perdono a esta persona sus pecados. Si tú no perdonas a otras personas, esta realidad ocurre en ti. El perdón, hermanos, nos libra, te libera. La única cosa que puede liberarnos del resentimiento y la amargura es el perdón. Es lo único. Perdón es aceptar que fue una gran injusticia la que te hicieron. Es aceptar de que te metieron en el partido de fútbol, te metieron 5 goles y los 5 goles fueron con trampa. Fueron amañados. Y tú lo sabes. Pero en la vida algunas veces perdemos. A veces así toca. Perdemos. Nos hicieron una gran injusticia y perdemos. Pues bien, perdonar es aceptar que perdiste. Perdiste. Aceptar. Porque si no lo aceptas, tú peleas con eso y no hay manera en que ganes. No la hay. Mientras que perdonar te libera de ese sentimiento y lo sacas de ti. Te libera. Pero mucha gente no comprende esto, porque a veces hay quien perdona demasiado a la ligera. Cuando Adán tal vez se pone el aire acondicionado, al menos el de acá arriba, en... Ok, gracias. Oh, gracias, gracias.
A veces hay quien perdona demasiado a prisa. Cuando una injusticia te es cometida, uno tuvo una pérdida y toda pérdida uno debe de guardar luto por esa pérdida. Pero hay quien no guarda el luto y hay quien le hicieron la ofensa, sí, sí, te perdono, ¿no? Pero solo del diente al labio. El corazón sigue sangrando. Aún. Tu mente sigue pensando. Después de una ofensa, de una injuria, hay una pérdida. Debes guardar luto. Y en su momento, así como uno encuentra la resignación de la partida de un ser querido, de la muerte de un ser querido, así también uno encuentra resignación en el Señor por la pérdida de una relación o la pérdida de, ¿qué? Económica a veces, donde has confiado en esta persona, confiaste en tu hermano, confiaste en tu hermana, en tu mamá, en tu papá, y aquello confiado cuando llegaste, ¿y dónde está la casa? ¿Cuál casa? No, no, que fíjate que tu hermano estaba más necesitado y pobrecito él, así que lo tuyo se lo di a él. Casos de la vida real, no, casos de la vida real. ¿Y cuál es el sentimiento que te queda? De una gran pérdida. Debes guardar luto, encontrar en Dios la resignación de aquello. Pero hay personas también de que saben que uno es cristiano y buscan manipularte. Y no que eres cristiano, pues, perdóname, pues. No, no, es tampoco así. Eso no. Ese es un reclamo. Y hay quien a veces, y no que me perdonaste, pues, quiere que con eso todo vuelva a estar igual a como estaba antes. No ocurre así. Una vez la confianza se rompe, no vuelve al mismo nivel. Puede ser restaurada, pero no vuelve al mismo nivel. Ese es el daño que causa. Es como cuando metes un clavo en una tabla, puedes sacar el clavo, pero la marca donde estuvo el clavo queda, queda. Así hay marcas en nuestro corazón que quedan, pero también hay marcas que nosotros hemos hecho en el corazón de otros y también quedan. Por eso es que hay un día del juicio, porque en el día del juicio Dios empareja todo y somos responsables delante de Él de lo que otros nos hicieron y de lo que nosotros hicimos. Hay responsabilidad. Pero el perdón es necesario. Por eso la palabra de Dios insiste en que debemos perdonar. Se perdona para uno poder sanar. Es uno el que sana. El perdón lo beneficia a uno. Pero hay quien confunde perdón con reconciliación. El que ofendió es que va a buscar reconciliarse. Tú no. Es el que ofendió el que debe pedirte perdón para buscar reconciliarse. Pero tú debes de perdonar por tu propio bien, por tu propio beneficio, para que aquel sentimiento de pérdida no se convierta en resentimiento de pérdida. Y solamente en el perdón, porque perdonar, hermanos, es soltar. Eso es lo que es perdonar. Es soltar el daño, es soltar la injusticia, es soltar la injuria, el insulto, es soltarlo para que ya no te haga daño. Veía una vez una película, ¿no? De a alguien, de esas películas de acción, ¿no? Y alguien en un lazo se le había enredado, ¿no? Lo agarraba de la mano, ¿no? Él tenía el lazo y un carro lo iba jalando y unos le decían, suelte el lazo, porque mientras pues seguía agarrado, pues seguía siendo arrastrado. Pero si uno lo suelta, no te arrastran más. Entonces, perdonar es soltar el lazo para que no te arrastre más. Si no perdona, aquella injuria, aquella injusticia cometida continuará arrastrándote hasta acabarte.
porque eso es lo que puede hacer. Cristo tuvo que pagar en la cruz por nuestros pecados para que fuéramos perdonados. Por eso murió en la cruz. Es costoso perdonar, porque vas a perdonar una injusticia. Por eso es costoso perdonar. Pero es más caro no perdonar. El precio que pagas es más alto cuando no perdonas. Pero es caro perdonar. No nos engañemos. Es caro. Puede ser que tú hayas recordado cierta injuria o alguna ofensa por mucho tiempo. Puede que estés pensando en ella en este preciso momento, de eso que te hicieron. Esa persona, sin duda, cometió una gran injusticia contra ti. Pero esa injuria no te ha hecho la mitad del daño que tú mismo puedes hacerte al retenerla, al no perdonar. Debemos de convertir la amargura en perdón. Debemos hacerlo por nuestro propio bien. Es lo que la Biblia nos enseña, por nuestro propio bien. La Biblia dice en Romanos 12:19, y con esto voy concluyendo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Que Dios te haga justicia, ¿no? Pon aquello en las manos de Dios y que Él te haga justicia. Dios nos dice que no debemos de tratar de vengarnos nosotros mismos, sino más bien debemos perdonar, porque nuestra venganza nunca obra justicia. Pero la venganza de Dios, como es santa y pura, esa sí obra justicia. La ira de Dios obra justicia. Tu ira no. Tu ira lo único que va a hacer es más injusticia. Pero la ira de Dios, Él obra justicia. Cuando perdonamos a alguien, estamos entregando a esa persona en las manos de Dios. Estamos reconociendo que solo Él tiene el derecho de juzgar y castigar a esa persona. Solo Dios. ¿Quieres transformar tu amargura en perdón? Confiesa tu pecado. Dile al Señor: Señor, he tenido esto en mi corazón por muchos años. Ahora que escucho tu palabra, ayúdame, Señor, a perdonar. Ayúdame a soltar esta injuria, esta ofensa. Ayúdame a perdonar esta injusticia, Señor, a ponerla en tus manos. De lo contrario, ese veneno continuará haciendo más daño. El mantener la amargura es vivir según la carne, dice la Biblia. Y quien vive según la carne, dice Romanos 8:13, morirá. Porque fuimos crucificados con Cristo. Tenemos ahora nosotros el derecho a rechazar cualquier cosa que nos lleve a esa vida antigua. Podemos rehusar y rechazar el pecado de la amargura. Y le invito, le animo, hermano, hermana o amigo que nos visiten esta mañana. Le invito a que rechace la amargura, el veneno en su vida, y perdone. Así como Cristo, con su sacrificio en la cruz, perdonó sus pecados, perdone usted a quien le ofendió. Es costoso perdonar, no es fácil, es costoso, porque perdona una injusticia que le hicieron, pero no perdonar es más costoso aún. Ponga aquello en las manos de Dios. Debemos elegir perdonar, y solamente podemos hacerlo cuando Cristo mora en nuestro corazón. Él es quien trae esa clase de perdón en nosotros, porque el perdón no se origina de la voluntad humana o de la mente humana. Esta clase de perdón, de perdonar injusticia, se origina de Dios. Es la presencia de Dios en nosotros la que produce el perdonar las injusticias.
Es solamente tener a Cristo en el corazón lo que te lleva a perdonar. Así que quiero invitar en esta mañana, si hay alguien que no tiene todavía a Cristo en su corazón, puede invitarlo en esta mañana. Si el Señor Jesús, ven a mí, ayúdame, Señor. Yo quiero esta clase de vida que tú ofreces. Yo quiero esta clase de sentimiento nuevo, ya no la amargura en la que he estado, el resentimiento que he vivido. Quiero una nueva vida, Señor Jesús, y solo tú puedes dármela. ¿Habrá alguien entre nosotros que quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? Levante la mano para poder yo verle y orar por usted. ¿Hay alguien entre nosotros que quiera hacerlo? Esta no es una invitación para cambiar de religión o cambiar de iglesia. Es una invitación para entrar en una relación personal con Jesucristo. ¿Hay alguien que desea hacerlo?